me dice que soy un escritor. Hola a todos los que nos acompañan el día de hoy. Bueno, el tema que nos tocó a nuestro equipo de hoy es referente a los roles sociales que existían en la época novohispana. A continuación les vamos a explicar algunos. Primero, la imagen que se muestra a continuación, los roles sociales en México novohispano. En la imagen que elegimos representa principalmente, es una pintura que representa la evangelización y el cómo esta influyó en lo que actualmente utilizamos en nuestra cultura y todo. ¿Qué es el arte novohispano? El arte novohispano es el cual las manifestaciones artísticas se desarrollaron en el territorio del Virreinato de la Nueva España. Esto tuvo una aproximación de aproximadamente 3 siglos, desde la caída de Tenochtitlan hasta la independencia o la consumación de la independencia de México. Lo principal fue la arquitectura, la literatura, la pintura y la escultura. Pero para esto debemos entender qué es un rol social. Un rol social es el conjunto de comportamientos, actitudes, obligaciones y privilegios que la sociedad espera que una persona en una posición específica. Los principales roles o clases sociales que se interpusieron o se utilizaron fueron los españoles, los mestizos, los indígenas y los africanos. Y esta es una pirámide de las clases en cómo se dividen. ¿Cuáles fueron los roles sociales de los peninsulares? Ocupaban la cúspide de la jerarquía social, disfrutando de privilegios y controlando el poder político y económico. La sociedad estaba especificada con los españoles peninsulares en la cima, seguidos de criollos. Los roles de los españoles era en la administración pública, ocupaban cargos políticos y administrativos en las instituciones virreinales como el gobierno y la iglesia. En el comercio y la minería se dedicaban a la agricultura y controlaban la mayor parte de la riqueza y propiedades de tierras. El estatus social era el grupo mayor con prestigio y privilegios considerados de sangre limpia y gozaban de mayores accesos a educación y oportunidades. Los criollos. Los criollos eran personas nacidas en América con descendencia de familia española. Eran hijos de españoles que se habían establecido en el territorio, aunque considerados españoles diferenciados por los peninsulares. Los roles que jugaban los criollos en la Nueva España era que se dedicaban a la administración de negocios de españoles, eh, ocupando cargos menores. Igual se dedicaban a crear arte. A pesar de ser hijos de españoles nacidos en América, no tenían los mismos privilegios que los peninsulares y a menudo eran discriminados. La exclusión de estos mismos fue una de las causas por las cuales se quisieron unir a la causa de independizarse de la Nueva España. Bueno, ¿qué eran los mestizos? Los mestizos eran descendientes de españoles e indígenas y ocupaban una posición social intermedia. ¿Esto qué quiere decir? Que no necesariamente eran considerados esclavos o eran esclavizados como los africanos o negros, pero tampoco tenían privilegios como los españoles. Las principales actividades que ellos realizaban en esta época eran desempeñar trabajos como albañiles, herreros, aguacateros, vendedores de velas y sastres en las ciudades, mientras que en el campo eran peones, inquilinos o trabajadores agrícolas en las haciendas. En el trabajo doméstico, esto más tiene que ver con las mujeres. Las mujeres mestizas, estas se dedicaban a tareas de servicios domésticos como sirvientas, lavanderas y costureras. Y también los hijos de estas personas podrían desempeñar diferentes oficios como artesanos, panaderos u otros oficinistas. Los indígenas. Los indígenas eran grupos que habían sido conquistados por los españoles en la Nueva España. Los indígenas fueron sometidos a un sistema social jerárquico que los colocó en una posición inferior a los de los españoles.
Roles de los indígenas. La mayoría de los indígenas trabajaban en la agricultura, la minería, la ganadería y la construcción, a menudo bajo la presión de las encomiendas y otras formas de trabajo forzado. Los indígenas también estaban obligados a pagar tributos a la corona, españoles tanto como especie como en dinero, lo que representaba una carga económica considerable. Los indígenas también estaban obligados a prestar servicios personales a los encomenderos, quienes eran los españoles a los que se habían encomendado a un grupo de indígenas. Estos fueron obligados a convertirse al cristianismo y participar en prácticas religiosas, aunque muchas veces mantenían sus propias creencias y costumbres. Los africanos de la Nueva España, sus descendientes, incluyendo los mulatos, desempeñaban una variedad enorme de roles sociales, principalmente de esclavitud. Estos roles eran complejos y a menudo variaban según el contexto geográfico, su situación social y el estatus legal de la persona. La mayoría de los africanos fueron esclavizados y obligados a trabajar en minas, ingenios azucareros, haciendas y hogares. Algunos esclavos negros eran empleados en trabajos especializados como sastres, cocineros o artesanos. Algunos africanos Bueno, mi conclusión es que los roles sociales en la Nueva España, época colonial de México entre los siglos XVI y XIX, estaban definidos principalmente por una jerarquía rígida, basada en la raza, el origen y la clase social. Esta estructura dejó una huella profunda que aún tiene repercusiones en la sociedad actual. Las ideas de pureza de sangre siguen influyendo en la discriminación racial en México y América Latina. Aún se observa una tendencia que las élites económicas o políticas conservan privilegios heredados históricamente, mientras que muchos pueblos originarios siguen luchando por reconocimientos y respeto a sus derechos y culturas, algo que tiene a raíces en la época colonial. En mi opinión, a lo largo de nuestra historia, los roles sociales han definido en cómo se organiza la sociedad y quién tiene poder o no. Durante la época novohispana, los africanos fueron traídos como esclavos y ocuparon los roles más bajos, haciendo trabajos muy duros y siendo tratados con injusticia. Sin embargo, no solo fueron personas oprimidas, sino que nos aportaron mucho a nuestra cultura, como en la música, la comida y en algunas tradiciones que siguen vivas. Debemos Mi conclusión es que en la época novohispana los roles sociales estaban muy marcados según el origen de las personas. Los españoles tenían el control del poder y los privilegios. Los mestizos ocupaban un lugar intermedio con limitaciones, mientras que los indígenas y africanos eran los más discriminados. Estos roles crearon una base de desigualdad que todavía afecta a nuestra sociedad. Hoy en día muchos pueblos indígenas y afrodescendientes siguen enfrentando discriminación, pobreza y falta de oportunidades. Aunque han pasado siglos, el sistema de clases y el racismo que comenzaron en esa época siguen presentes. Por eso es importante conocer nuestro pasado para entender mejor los problemas actuales y buscar una sociedad más justa e igualitaria. Yo llegué a la conclusión de que en la época de la Nueva España, los criollos, o más bien las distintas razas, sufrían desigualdad y pues considero que también este tema como la desigualdad y discriminación se lo debemos a ese tiempo que actualmente eh, es muy visto en la sociedad y a mí me alienta o bueno, me hace tomar conciencia de que debemos de eliminar esto de la población y de la sociedad principalmente, ya que nos afecta como para seguir avanzando como sociedades unidos y crear un mejor lugar en el mundo. Que enreda los sentidos y roba la aliento. Esto de pie como si el mundo entero. Los roles sociales establecidos durante la Nueva España, basados en jerarquías éticas, económicas y de género, han dejado una huella profunda en la sociedad mexicana, cuya influencia persiste hoy en día. Durante el periodo colonial, el sistema de castas y la división entre indígenas, mestizos y criollos peninsulares consolidaron desigualdades estructurales que, aunque abolidas formalmente tras la independencia, se tradujeron en discriminación y estratificación social.
La valoración desigual de fenotipos y apellidos asociados a los europeos como símbolo de estatus refleja prejuicios heredados. Esto se observa en la sobrerepresentación de élites blancas en posiciones de poder frente a la marginación de comunidades indígenas. La concentración del poder en grupos privilegiados, similar al modelo virreinal, se refleja en desigualdades regionales y el acceso desigual a la educación y oportunidades, especialmente en zonas rurales e indígenas. Sin embargo, la sociedad mexicana ha emprendido luchas por redefinir estos roles. Movimientos como el feminismo, la reivindicación de los pueblos originarios y las críticas al clasismo buscan demostrar estas estructuras. Aunque en el pasado colonial sigue influyendo, México enfrenta el desafío de construir una identidad más igualitaria, donde la diversidad sea un pilar y no un motivo de exclusión. La transformación es lenta, pero necesariamente para alcanzar una sociedad verdaderamente justa.